en este sistema de coagulación en nuestro cuerpo humano es que solamente se produce una coagulación extracorpórea, es decir, cuando nosotros nos cortamos o tenemos una lesión, empezamos a sangrarnos, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que luego se coagula la sangre, pero no adentro, sino afuera. Porque se imaginan ustedes si se coagularía adentro más, ¿no es verdad? Entonces se produce un tapón. Entonces esa es la característica peculiar de este método que tenemos nosotros de coagulación, que solamente se cierra la herida por fuera, pero no por dentro, porque por dentro sigue corriendo la sangre, ¿verdad? Bien, entonces, tenemos dos tipos de hemostasia. La hemostasia espontánea y provocada. Le voy a ganar. La hemostasia espontánea también se llama fisiológica. Y la hemostasia provocada también se llama quirúrgica. O también se llama electrocoagulación. La que nosotros vamos a ver ahora es la fisiológica. La quirúrgica no nos interesa porque, como su nombre lo indica, hay cauterio, ¿sí? Instrumentos quirúrgicos eléctricos que directamente al cortar van a ir cauterizando la sangre, ¿sí? Muy bien. Entonces, la hemostasia espontánea o fisiológica está representada por los siguientes procesos: espasmo, tapón plaquetario, bien. Lo primero que se produce es el espasmo vascular. ¿Qué es el espasmo vascular? Cuando nosotros en primera instancia tenemos una lesión, se produce el espasmo vascular. ¿Qué es? En principio el espasmo vascular es que hay una vasodilatación y luego una vasoconstricción repentina. A eso se le llama vasoconstricción o espasmo vascular. No es como estaríamos pensando que inmediatamente que nos cortamos se cierra, ¿no? No. Cuando nos cortamos inmediatamente se produce primero una vasodilatación. Inmediatamente luego una contracción violenta de los vasos y ese es el espasmo vascular. Luego se produce el tapón plaquetario de la siguiente manera. Miren, si nosotros tenemos aquí un vaso y la lesión se ha producido acá, las plaquetas que hemos llevado la semana pasada vienen y se agregan aquí y forman un tapón plaquetario. Se agregan y es ahí donde van a ir liberando sus factores propios y ajenos, ¿sí? Tanto absorbidos como adsorbidos, dentro de los cuales está la serotonina, que es importante,
la serotonina o 5-hidroxitriptamina, la cual va a producir, junto con los factores externos de la piel, ya sean el oxígeno que está aquí afuera, etc., van a producir la oxidación de este tejido y la formación de un tapón plaquetario. Hasta el momento se llama tapón plaquetario. Luego del tapón plaquetario, recién se va a producir la coagulación. Y luego de la coagulación se va a producir un tejido fibroso. Un tejido fibroso que se llama escara. ¿Y qué es la escara? La escara no es más que lo que nosotros vulgarmente le decimos costra. Ustedes cuando tengan que escribir algún informe médico o odontológico, no se pone presenta costra, sino se presenta escara. Entonces, ya saben, en vez de decir costra, se dice escara. Bien, entonces en resumen, eso es lo que va a pasar en la coagulación. Ahora vamos a ver cómo es la dinámica. La dinámica de la coagulación nos indica que cuanto mayor es el traumatismo, cuanto más grande es la herida, más rápido empieza la coagulación. La formación del coágulo empieza de 15 a 20 segundos. Cuanto más grande es la lesión, la coagulación empieza más rápido. La coagulación es más lenta y empieza después de 1 a 2 minutos. ¿Esto por qué? Por el espasmo vascular. Cuando nosotros recibimos un corte grande, entonces primero hemos dicho que se produce vasodilatación. La vasodilatación va a ser mayor, ¿no es verdad? Y al ser mayor la vasodilatación, la contracción va a ser más abrupta, ¿sí? Más violenta, más rápida. Por eso es que cuando más grande la lesión, más rápido empieza la coagulación. En cambio, cuando es pequeña, un pinchacito de aguja, no pasa casi nada, ¿no es verdad? Entonces, la vasodilatación no es tan grande, la contracción tampoco es tan abrupta, entonces casi va a empezar la coagulación después de un buen rato, ¿sí? Eso es lo que ocurre, es de acuerdo al espasmo vascular. Muy bien. Ahora, el mecanismo coagulante. ¿Qué es la coagulación en sí? La reacción fundamental de la coagulación es la transformación del fibrinógeno en fibrina. ¿Qué es el fibrinógeno? Es una solución soluble. Entonces, ¿qué es la coagulación? La coagulación es una reacción que consiste en la transformación del fibrinógeno en fibrina. El fibrinógeno es una solución soluble y la fibrina un gel insoluble. Las fases de la coagulación
parietal, plasmática y trombodinámica. Las fases de la coagulación son tres: parietal, plasmática y trombodinámica. La fase parietal. La fase parietal consiste en dos subfases: la vasoconstricción y la acción plaquetaria, que ya hemos hablado, pero vamos a volver a decir. La fase parietal se llama parietal porque ocurre alrededor, en la periferia. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos cortamos una porción o una parte del cuerpo humano? Primero hemos dicho, no se toma en cuenta la vasodilatación porque eso es espontáneo, ¿sí? Entonces, inmediatamente luego hemos dicho que viene la vasoconstricción. Se contrae y se forma el tapón plaquetario. Esa es la acción plaquetaria, ¿sí? Entonces, la fase parietal consiste en lo que ya habíamos hablado hace rato. Hay una vasodilatación, una vasoconstricción y las plaquetas se amontonan alrededor de la lesión, forman un tapón. Luego tenemos el factor plasmático, la fase plasmática. La fase plasmática, que es la transformación, que es la formación de la trombina. Y esto ocurre así. Bien. La formación de la trombina. En sangre circulante tenemos estos elementos: la tromboplastina más el ion calcio, que están en sangre circulante. Cuando existe una herida o una lesión, por la presencia de oxígeno extra, ¿no es cierto? Es oxígeno que no está en los glóbulos rojos, sino es oxígeno que está aquí afuera, en el exterior. Ese oxígeno que no es transportado por los glóbulos rojos va a producir la unión de la tromboplastina más el ion calcio. Esta unión va a ir a catalizar a otra enzima, a la protrombina. Cataliza a la protrombina y da la trombina. Entonces ya tenemos formada la trombina. Y luego tenemos la formación de la fibrina. Donde la trombina ya formada más el ion calcio otra vez van a catalizar al fibrinógeno. Y nos va a dar
la fibrina. Entonces esto viene así, miren. Formación de la trombina y formación de la fibrina. Cuando tenemos una lesión, la sangre expuesta se va a poner en contacto con el oxígeno, se va a empezar a oxidar y esa oxidación va a provocar que los elementos presentes en la sangre, como la tromboplastina más el ion calcio, se unan, se suman. La unión de ellos va a convertir una enzima que va a transformar a la protrombina en trombina. Una vez que tenemos la trombina, sigue el segundo paso. La trombina nuevamente se va a unir con el ion calcio, va a formar una enzima, la cual va a actuar sobre el fibrinógeno y va a dar la fibrina. ¿Sí? Una vez que se ha formado la fibrina, entonces ya tenemos la presencia del coágulo. Y luego viene la tercera fase, la trombodinámica. La fase trombodinámica, dos fases, fase constrictiva y destructiva. La fase constructiva, que también se llama sinéresis. Dura aproximadamente 24 horas y es donde el coágulo se establece. Y luego viene la destructiva o fibrinólisis. Que dura aproximadamente 48 horas, donde el coágulo se destruye y se forma la escara. Alguna vez todos nosotros nos hemos cortado y hemos visto el proceso, ¿no es verdad? Nos hemos cortado y vemos primero que sale sangre, deja de salir sangre, luego empieza a salir un líquido amarillo, ¿no es verdad? Que es la linfa junto con el plasma. Y luego vemos que se forma el coágulo, ¿no es verdad? Una masita roja que se mueve todavía, hasta que después eso se seca y se forma la escara, ¿no es verdad? Y después nosotros le estamos sacando la escara, ¿no ves? Si somos, ¿no? No la dejamos ahí, la sacamos. Es incómodo. Bien, entonces ese es el proceso de la coagulación. Ahora, ¿qué es la protrombina? La protrombina es una proteína plasmática que se encuentra en el plasma, ya lo hemos dicho, es una proteína plasmática. Es formada en el hígado y necesita de vitamina K para la formación de protrombina. De manera que cualquier enfermedad hepática va a impedir la formación de protrombina. Lo cual, la falta de protrombina va a producir hemorragias. Ya hemos visto en la clase anterior que es una hemofilia, ¿no es verdad? Las hemofilias son cuando las personas presentan hemorragias, ¿sí? Y para eso hasta hoy en día no hay solución. Ya hemos hablado de hemofilia, ¿no es cierto? Ya. Entonces, es importante decirles también a ustedes que cuando ustedes hagan alguna exodoncia, o sea, saquen una pieza dentaria
o 2 o 3, y el paciente vuelva a su consultorio después de 2 o 3 horas y diga, mire doctor, sigue saliendo sangre, quiere decir que hay falta de protrombina. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer inmediatamente es recetar ¿qué? Vitamina K y estar. Hay que ayudar a ese organismo a que empiece a formarse protrombina para que la protrombina vaya a formar luego la fibrina. Ahora, todos estos tiempos van a variar de acuerdo a estos elementos, a la formación de la trombina, de la tromboplastina y de la fibrina y del fibrinógeno. Todos estos factores dependen de estos, de la tromboplastina, la trombina, la fibrina, el fibrinógeno y el ion calcio. Cualquier deficiencia de estas nos va a llevar a la hemorragia o si no a la trombosis. Lo contrario de una hemorragia es una trombosis. En una hemorragia va a haber liberación de sangre y en una trombosis la sangre se va a coagular dentro del organismo. Y hemos dicho también que como los de la costa han escuchado de lo que dijo ese periodista el otro día, ¿no? Del fútbol aquí en el Alto. O sea, ese es un animal, ese no tiene conocimientos de nada. No sabe que ir de aquí de la altura a la costa es peor que venir de la costa a la altura. Cuando uno viene de la costa a la altura, le faltan glóbulos rojos. Cuando uno va de la altura a la costa, le sobran glóbulos rojos y entonces, ¿qué hace? Se coagulan y nos produce trombo. Y los trombos nos pueden pedir trombosis cerebral, infarto cerebral, hepático, renal, pulmonar, peor. O sea, por eso es mejor no opinar cuando uno no conoce de estos temas, ¿no? Imagínense, ese pobre tipo ha quedado como un simple animal. Nada más. Bueno, ahora vamos a ver los valores de los tiempos. ¿Qué es el tiempo de sangría? El tiempo de sangría es el tiempo que transcurre desde el inicio de la lesión hasta que se detiene la hemorragia. El tiempo de sangrado o de sangría es el tiempo que transcurre desde el inicio de la lesión hasta que se detiene la hemorragia. Y su valor normal es de 1 a 4 minutos. Ese es el tiempo de sangrado o de sangría. El tiempo de coagulación es el tiempo que transcurre desde cuando se ha detenido la hemorragia hasta la formación y establecimiento del coágulo. El tiempo de coagulación es el tiempo que transcurre desde cuando se ha detenido la hemorragia hasta la formación o establecimiento del coágulo. Y su valor es de 5 a 12 minutos. Muchos de ustedes estarán preguntando, eso quería decir desde la anterior clase, estarán preguntándose, hay valores que yo les estoy dando que no están ni en Gano, ni en Gaito, ni en Gusay, ni en Ergueta Collá, ni en ningún libro europeo. ¿Por qué? Por la diferencia que tenemos por la altura justamente. Todos los valores que les estoy dando a ustedes son valores del Instituto Boliviano de Biología de la Altura. ¿Sí? De manera que cualquiera que les venga a decir, no, que aquí, que allá, está bien.
pero también les doy como referencia los valores de la costa, ¿no es verdad? Entonces, pero los valores que nosotros más vamos a manejar son los de la altura, porque Bolivia no tiene ningún lugar que sea costa. Tenemos llanos, los llaneros y los altiplanos. No tenemos costa, así que de manera que los libros europeos no nos sirven casi para nada. Más tenemos que estudiar lo que está en nuestro medio ambiente, ¿sí? Entonces son diferentes los valores, varían mucho de los otros valores, por si acaso. Ahora, la lisis del coágulo sanguíneo. Las proteínas plasmáticas contienen una euglobulina. Una euglobulina que se llama plasminógeno. Plasminógeno. El plasminógeno, una vez que se activa, se llama plasmina. En el plasma hay una euglobulina que se llama plasminógeno. Este plasminógeno se activa con la presencia del oxígeno extra que entra por la herida. Se activa y se llama plasmina. Esta plasmina es la que digiere al coágulo. Es decir, se va a comer al coágulo y el coágulo se va a formar en escala. Ya, ahí nos quedamos. Escala.